Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente vídeo explicatorio en el cual hablaremos de lo que viene a ser una ecuación trigonométrica y cómo se va a resolver una ecuación trigonométrica, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, comenzamos. Vale, entonces esto es lo que se refiere a la reducción de un ángulo al primer giro. Es coger un ángulo cualquiera y meterlo en este intervalo, ¿vale? Bueno, pero ¿cómo se va a realizar esta reducción? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que un giro entero son 360 grados, ¿no? Bueno, pues vamos a coger a nuestro ángulo y lo vamos a reducir y lo vamos a dividir entre 360 grados. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que vamos a tener va a ser un cociente, un ángulo cociente, bueno, un cociente y un resto, ¿vale? Obviamente, cuando restamos ángulos, el resultado va a ser otro ángulo, entonces el resto va a ser un ángulo, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí va a ser lo siguiente. Si dividimos 1880 entre 360, lo que vamos a tener es que 1880 se va a poder poner como el cociente por 360 más el resto. Amigos míos. Pero si yo ahora quiero calcular el seno de 1880, yo tengo que calcular el seno de c por 360 más el resto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Digo, bueno, pues ahora lo que vamos a tener aquí va a ser el seno de r coseno de c por 360 grados. Más. Y luego lo que vamos a tener aquí será el coseno de r por el seno de ¿quién? Por el seno de c por 360 grados. Bueno, esto se verá en las ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Sabemos que el seno de 360 es 0, pero cualquiera de sus múltiplos, pero el seno de cualquiera de los múltiplos de 360 también va a ser 0, porque lo que estamos haciendo es hacer tantos giros como queramos. Entonces el seno de 360 es 0, luego cualquiera de sus giros también. Perfecto. Y el coseno de 360, el coseno de 0 es 1. El coseno de 360 es el coseno de 1 por 360. El coseno de 720 es el coseno de 2 por 360. El coseno de 1080 es el coseno de 3 por 360. Es decir, el coseno de una constante, ojo, entera por 360, esto va a ser 1. ¿Y qué es lo que nos está quedando aquí? Que el seno de 1880 va a ser justamente el seno del ángulo resto. Más generalmente todavía, si nosotros tenemos un ángulo alfa y lo queremos reducir al primer giro, lo que vamos a hacer normalmente será coger ese ángulo y dividirlo entre 360. Si yo quiero calcular el seno de alfa, pues lo que voy a calcular será justamente el seno de beta por 360 grados más el ángulo resto. Pero aquí es donde voy a aplicar yo ahora la fórmula del seno de la suma. Que esto va a ser el seno de beta por 360 por el coseno de r más el coseno de beta por 360, ¿vale? Por el seno de r. ¿Vale? El seno de 360 de cualquiera de sus múltiplos enteros es 0. Y el coseno de 360 de todos sus múltiplos es 1. Entonces lo que nos vuelve a quedar aquí es el seno del ángulo R. ¿Vale? Dicho de otra manera, esta división es una división entera. Es decir, el cociente nos tiene que quedar un número entero.
Porque lo que sabemos es que el seno de un múltiplo entero de 360 es el mismo que el seno de 360, que eso es 0. ¿Vale? Y por lo tanto se va a cumplir esto. Pero es que también se cumple diabólicamente que el coseno de alfa será el coseno de beta por 360 más el ángulo resto. ¿Vale? Si aplicamos aquí ahora las fórmulas del coseno de la suma, lo que vamos a tener va a ser el coseno de beta por 360 por el coseno del resto menos el seno de beta por 360 por el seno del resto. Pero es que el seno de un múltiplo entero de 360 y el de 360, pues es 0. Pero es que el coseno de cualquiera de los múltiplos de 360, pues es 1. Y entonces, calcular el coseno de un ángulo es calcular el coseno del ángulo resto. Es decir, hacemos esta división entera y el seno de 1880 será el seno del resto. ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me comprobáis también que en este caso, para la tangente de alfa, se va a tener, bueno, si no lo compruebo yo, ¿vale? Pero se va a tener esto. ¿Vale? ¿Y esto quién es? Pues esto ya habíamos dicho que era el seno del ángulo resto partido por el coseno del ángulo resto. Cuando pongo esta O bajo una línea, o sea, sobre una línea, a R, eso significa que son grados. Pero es que esto es la tangente del ángulo resto. Pero ojo, la condición necesaria es que beta tiene que ser un número entero. Es decir, este número tiene que ser un número entero. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser la división entera. Luego, si vamos a hacer la división entera, es muy susceptible de que tengamos como resto un ángulo que sea distinto de 0. Claro, si son múltiplos de 360, pues automáticamente el resto nos va a quedar como ángulo 0. Pero, por ejemplo, en el caso de 1880, si lo dividimos entre 360, vamos a hacer la división. ¿Esto a qué nos cabe? Pues esto nos cabe a 5, ¿no? 5 por 0 es 0, al 0, 0, 6 por 5, 30, al 38, 8, ¿vale? Me llevo 3, 3 por 5, 15, al 8, 0. ¿Hay que seguir? No, porque la división es entera, ¿vale? Entonces aquí se termina. Esto significa que para construir el ángulo 1880 hemos tenido que dar 5 vueltas a la circunferencia goniométrica y aún así nos sigue sobrando 80 grados. Bueno, pues entonces 1880 se escribe como 5 por 360 más 80 grados. Es decir, el ángulo resto es 80 grados. Es decir, que el seno de 1880 es el seno de 80. Esto ya aquí, o sea, 1880 reducido al primer giro, y se pone así, con una chiribita arriba del igual, es equivalente al ángulo 80 grados. ¿Vale? Esta es la reducción del primer giro. La reducción del primer cuadrante es calcular en el primer cuadrante, en el primer giro, las relaciones trigonométricas de esos ángulos que teníamos de partida. ¿Vale? Y luego lo que tenemos aquí es justamente, ¿cuál? El seno de 80, pues será lo que sea, que es el seno, por ejemplo, de 45 más de 35, ¿vale? Y se aplica ahí las relaciones oportunas, ¿vale? Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Esto va a ser un número que no va a ser exacto, ¿vale? Va a ser un número entre menos 1 y 1. ¿Visto? Bueno, pues ya está. Así es como se calcula el seno. ¿El coseno? Pues el coseno de 1880, pues es el coseno de 80, que es el coseno de 45 más 35. Y luego la tangente de 1880 será la tangente de 80, ¿vale? Que será la tangente de 45 más 35 de nuevo, ¿vale? Bueno, pues esto se tiene así, ¿vale? Lo único que hemos tenido que hacer una división entera. Las divisiones enteras las venís sabiendo desde quinto de primaria. Si no me sabéis calcular una división entera, es decir, en el cual el cociente tiene que ser un número entero, porque en los múltiplos de 360, múltiplos enteros, es decir, este número tiene que ser entero, el seno de 360 y de sus múltiplos, y el coseno de 360 y de sus múltiplos son respectivamente 0 y 1, ¿vale?
Bueno, la pregunta es, no hemos coincidido con ningún caso hasta ahora. Os voy a dejar esta pregunta en el aire, ¿vale? Si no sabéis la respuesta, me lo dejáis, ¿vale? ¿Puede ser que se cumpla a la vez que el seno de un ángulo alfa... O sea, ¿puede existir algún ángulo en el cual el seno de alfa sea igual al coseno de alfa que sea igual a 0? Os lo dejo como pregunta, ¿vale? Este caso no ha salido todavía. A lo mejor puede existir o a lo mejor no, ¿vale? Bueno, pista. Siempre se cumple que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1. Blanco y en botella leche. Os lo voy a resolver ya. Si el seno de alfa fuera 0, el seno cuadrado de alfa también es 0, porque 0 al cuadrado es 0. Y si el coseno de alfa es también 0, el coseno cuadrado de alfa sería 0. Entonces esta suma sería 0. ¿0 puede ser igual a 1? Pues no. Entonces no puede existir ningún ángulo para el cual se cumpla que el seno de alfa y el coseno de alfa sea igual y de hecho igual a 0. ¿Vale? Entonces si tenemos alguna ecuación trigonométrica de esta manera, que sepáis que no va a existir ninguna solución, porque violaría este concepto que tenemos ahí. Pero es que tampoco puede ocurrir a la vez ni que sea 0, ni que las razones trigonométricas sean no iguales, pero voy a decir que seno de alfa y coseno de alfa tomen los extremos de intervalo menos 1, 1 al mismo tiempo. Es decir, no puede ocurrir que el seno de alfa y el coseno de alfa a la vez sea menos 1, o que el seno de alfa y el coseno de alfa sea 1, ¿vale? Por esto mismo. Pero en vez de ser 0, sería 2, ¿vale? Porque menos 1 al cuadrado y 1 al cuadrado pues es 1, y 1 más 1 es 2. Ya está, ¿vale? Bueno, pues esto ya estaría, ¿vale? Entonces, os voy a proponer unos ejercicios, ¿vale? ¿Qué va a ser? Que os voy a poner 4 ángulos aquí, ¿vale? Y a estos ángulos me les tenéis que reducir al primer giro y al primer cuadrante. Bueno, el ángulo 1080, el ángulo 1440, el ángulo 135 y el ángulo 359. Reducir al primer giro es llevar ese ángulo a un ángulo que esté comprendido entre 0 y 360 grados si estamos hablando de grados sexagesimales. Si estamos hablando de ángulos medidos en radianes, será entre 0 y 2pi, ¿vale? Bueno, pues quiero que me reduzcáis, por favor, estos ángulos al primer giro y al primer cuadrante. Claro, si un ángulo está reducido al primer giro, pues automáticamente me decís, este ángulo está reducido al primer giro. Y ya está, ¿vale? Claro, pista. Para saber si un ángulo está reducido al primer giro o no, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Si la diferencia de alfa menos 360 es menor estricto que 0, entonces se puede asegurar que alfa está en el primer giro. Eso es muy sencillo. Si alfa menos 360 es menor que 0, es porque el ángulo alfa es menor que 360. Pero si alfa es mayor que 0 también, pues entonces alfa está entre 0 y 360. 0 cerrado y 360 abierto. Esa es la definición de reducir un ángulo al primer giro. Se acabó. ¿Vale? Bueno. Otra idea, otra cosa. Si alfa es menor que 0, 360 más alfa está en el primer giro. Sea el ángulo que cojáis aquí, si ese ángulo es negativo y le sumamos 360, ese ángulo también estará reducido al primer giro. Es decir, está en el primer giro. El ángulo menos 3 grados, que será otro que os pongo aquí, el ángulo menos 3 grados o el menos 7 grados, este ángulo no está reducido al primer giro. Pero este sí.
De hecho, este es 357. ¿Vale? Y 357 sí que está reducido al primer giro, porque no es 360, ¿vale? O un ángulo mayor que 360, ¿vale? Bueno, pues la reducción de un ángulo al primer giro y al primer cuadrante esta. Bueno, si los ángulos están reducidos ya al primer giro aquí, quiero que me calculéis aún así las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿vale? Bueno, pues esto lo damos por finalizado, ¿vale? Y nos vamos a pasar ahora sí a las ecuaciones trigonométricas. Ahora vamos a hacer algo nuevo también aquí, ¿vale? Bueno, y vamos a ver algo completamente nuevo, ¿vale? Que van a venir a ser las ecuaciones trigonométricas, que va a ser un poco al revés de lo que estábamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, una ecuación trigonométrica, pues es esta, por ejemplo. ¿Cuándo el seno de x es 1? Bueno, pues ya sabemos que cuando x es 90 grados, el ángulo de 90 grados, el seno de 90 es 1. Pero vamos a irnos a la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica, ¿qué nos va a decir? Que el seno de 90 va a ser 1. Pero es que si damos una vuelta completa y volvemos a acercar a este ángulo, también es 1. Si damos otra vuelta completa, el seno en ese ángulo también vuelve a ser 1. Otra vuelta completa, el seno vuelve a ser 1. Y al revés, si las damos, bueno, las hemos dado en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero si las damos en el sentido de las agujas del reloj, aquí el seno vuelve a ser 1. Y 1, y 1, y 1. O sea, no solamente x vale 90 grados, sino que está ahora en todos los giros. Aquí es un poco ahora dar marcha atrás. Aquí ahora no solamente tenemos que considerar el primer giro, sino que tenemos que considerar todos y cada uno de los giros. Este ángulo, el ángulo 90 grados, si hacemos g igual a 0, es un ángulo que se encuentra en el primer giro. De hecho, eso se va a llamar el término fuente o el ángulo principal, o el ángulo también en primer giro. El ángulo principal siempre va a ser un ángulo en primer giro, ya lo decimos por la propia notación, ¿vale? Y por la propia nomenclatura. Claro, para describir una solución de este estilo lo que tenemos que dar es un ángulo en primer giro y un múltiplo de todos sus giros. Pero ya la cosa se puede complicar un poco si estamos, por ejemplo... Bueno, en este caso, no lo tenemos que complicar tanto. El seno de x igual a 0. ¿Para qué ángulo se verifica? Pues se va a verificar tanto para x igual a 0 como para x igual a 180. Pero no solamente esto, sino ya sabemos que es para k por 360 y para 180 más k por 360. Pero aquí va a ocurrir una cosa. Estos dos ángulos se diferencian entre sí 180. Esto es medio giro. Y ahora la pregunta es, ¿360 es un múltiplo de 180? Sí. Si hacemos 180 por 2, pues es 360. Luego estas dos soluciones pueden colapsar en una sola. Y colapsarán en una única solución que será k por 180 grados. Porque a partir de la una se obtiene la otra. Si hacemos k igual a 0, obtenemos esta solución. Si hacemos k igual a 180, obtenemos esta otra. Si hacemos k igual a 2, lo que vamos a obtener es esta.
Bueno, pues ya hemos terminado este vídeo explicatorio de lo que viene a ser una ecuación trigonométrica. Espero que lo hayáis entendido bien. Si no lo habéis entendido, lo dejáis en la cajita de comentarios y en el canal secundario pues os lo resolveré en la medida de lo posible. Al igual que no os olvidéis suscribiros a este canal si queréis seguir recibiendo más vídeos de estos y seguir aprendiendo matemáticas de una manera divertida y no de una manera tan magistral. Al igual que no os olvidéis de dejarnos vuestra manita arriba. Y dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.